Alexa Vanet Flores. Soy Dominic Ricardo Topete García. Hola, mi nombre es Angie Margarita Morelos Martínez. Mi nombre es Génesis Itlali García. Hola, me llamo Ian Bruno Pineda Arias. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast Bruno y sus cinco teorías. Hoy pues vamos a hablar sobre los filósofos presocráticos, pues como su nombre lo indica, pues son pensadores que pues vivieron antes que Sócrates, aproximadamente pues entre el siglo VI y siglo V antes de Cristo. Pues estos filósofos, pues realmente lo que hicieron fue que empezaron a hacer como muchas preguntas, pues importantes, por ejemplo, como de qué está hecho el mundo, cómo empezó todo o por qué ocurren los cambios en la naturaleza. Para responder estas preguntas, pues ellos buscaban como algo que era el arje, o sea, que para ellos era como el principio fundamental como de todas las cosas. Lo interesante pues es de que ellos como que intentaban explicar el mundo por medio de la razón y la observación, y ya no solo como por los mitos tradicionales, que era como lo normal, o sea, fue como ese cambio del paradigma. Y pues ese cambio realmente en la forma de pensar pues fue de suma importancia en la historia pues del pensamiento, porque pues fue como que lo que marcó el cambio eh, pues en el inicio de la filosofía occidental y de una manera diferente pues de entender la realidad. Para entender un poco más los presocráticos tenemos que pensar un poco más allá del contexto de la época. En la antigua Grecia muchas cosas se explicaban mediante los mitos. Por ejemplo, tenemos los fenómenos como las tormentas, los rayos. Todo eso se le solía como atribuir a un dios. Eh, por ejemplo, algunos pensadores comenzaron a observar la naturaleza de una forma más, más cuidadosa, eh, pero notaron que algunos fenómenos seguían ciertos patrones, como el cambio de los astros o perdón, el movimiento de los astros o el cambio de las estaciones. Eh, pero todo esto los llevó como que a pensar de que de que tal vez el universo seguía ciertas reglas. Em, a este paso se le llamó de mitos a logos. El mito se relaciona más en los relatos uh, tradicionales y logos pues más en el racionalismo. Eh, el presocrático fue aunque en esa época no fue tan como de que había tanta tecnología, fue un gran, bueno, como un tipo de evento o una forma de, como una forma muy importante sobre el pensamiento, o sea, fue algo como muy histórico o algo muy muy importante para esa época. Cuando analizamos a Thomas Hobbes desde la teoría del conocimiento, pues es importante entender cómo funciona la mente humana, pues según él, pues Hobbes básicamente creía que pensar algo, o sea, la mayoría de cosas abstractas que el cuerpo como que piensa, realmente no estaban completamente ligadas de lo que son las sensaciones. O sea, para él, como que pensar de forma abstracta no estaba separado del cuerpo, sino que era como
un proceso ligado de los sentidos. O sea, como que realmente las ideas complejas siempre provenían de los sentidos, nunca eran como que se crearan de la nada, todo era a partir de los sentidos. Además, pues realmente él proponía que la memoria y la imaginación pues son simples formas en las que pues las sensaciones se mantienen o se transforman en nuestra mente. Por ejemplo, cuando recordamos algo o imaginamos una situación, en realidad estamos reorganizando experiencias pues pasadas. Eso refuerza, por ejemplo, su idea de que todo conocimiento tiene un origen en la experiencia. Además de esto, pues otro punto interesante es que, por ejemplo, Hobbes veía el lenguaje como una herramienta fundamental para el conocimiento, ya que pues para él, en sus palabras, nos permite organizar pues nuestros pensamientos, pero también pues pueden generar confusión si no se usan de la manera correcta, pues por eso que pues es necesario que se utilice un lenguaje adecuado y entendible. Además, por eso él consideraba que, por ejemplo, esa era la razón que muchos problemas filosóficos surgen por el mal uso del lenguaje o conceptos mal definidos. O sea, básicamente él dice que muchos problemas filosóficos o que no se entendían ciertos teoremas filosóficos era por el mal uso del lenguaje. Uno de los primeros filósofos presocráticos fue Tales de Mileto. Él pensaba que el origen de todas las cosas era del agua y que de alguna manera regresaban a ella. Pues hoy sabemos que el universo no es tan simple y es más vasto, es más complejo que eso. Este, pero su propuesta fue importante porque en ese ambiente y en ese momento de la historia intentaba explicarlo mediante la naturaleza en lugar de cosas mitológicas o mitos. Y tal vez Tales llegó a esa conclusión porque observó que pues el agua era esencial para todo tipo de vida, los cultivos, los animales, las grandes ciudades incluso, e incluso también llegó a observar que ciudades antiguas se construían cerca de ríos o de mar, pues para poder vivir, bien dicho. También se dice que Tales mostró interés por las matemáticas y la astronomía. Incluso algunas fuentes mencionan que pudo predecir un eclipse. Otro filósofo presocrático muy famoso fue Heráclito. Él tiene una visión bastante peculiar sobre la realidad. Heráclito pensaba que todo estaba en constante cambio. Una de sus frases más famosas dice que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Con esta idea quiere explicar que el río siempre está fluyendo, por lo que el río nunca es exactamente el mismo. Algo parecido ocurre con todas las cosas del universo. Para representar este cambio constante, Heráclito decía que el fuego era el mejor elemento que representaba la realidad, porque el fuego se transforma y nunca permanece igual. Aunque sus escritos eran un poco difíciles de interpretar, sus ideas influyeron bastante en la filosofía posterior. Por otro lado encontramos a Parménides, quien tenía una visión casi opuesta a Heráclito. Mientras Heráclito decía que todo cambia, Parménides pensaba que el cambio en realidad es una ilusión. Para Parménides, lo que realmente existe es el ser, y ese ser es eterno y no cambia. Parménides también decía que los sentidos pueden engañarnos. A veces parece que las cosas cambian o desaparecen, pero según su filosofía eso no puede ser completamente real. Estas ideas generaron mucha controversia entre los filósofos y obligaron a otros pensadores a pensar más profundamente sobre la naturaleza de la realidad. Bueno, en conclusión, pues los filósofos presocráticos fueron los primeros en intentar explicar pues el universo usando pues la razón y la observación de la naturaleza. Pues cada uno propuso pues una respuesta diferente sobre el origen de las cosas, pero pues en realidad como que todos compartían esa misma curiosidad pues por entender como el mundo y pues realmente sus ideas pues abrieron el camino para todos los filósofos, fueron como los que marcaron
el camino para que todos siguieran eso. Y pues realmente sí, pues marcaron el inicio de una tradición, pues como de pensamiento que todavía seguimos estudiando hoy. Y pues con esto llegamos pues al fin del podcast o de este capítulo. Gracias por escucharnos y pues esperamos que esta pequeña introducción a los presocráticos haya sido pues clara y útil. Y pues nos vemos.